están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía. El invitado de hoy es un invitado especial porque no viene a hablar de solo un tema, ¿eh? Vamos a hablar tal vez de contingencia, pero vamos a hablar de todo un poco, ¿ah? Justamente por su manejo de la contingencia, ¿no? No necesita mucha presentación. Felipe Larraín, profesor de Economía de la Católica, ex ministro de Hacienda, 2 veces, y que hoy día tenemos de invitado a nuestro podcast para hablar de lo que está pasando en el país. Así que, Felipe, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Jorge, encantado de estar acá con ustedes. Este podcast, no sé si vamos a sorprender con muchas cosas, pero por lo menos vamos a intentar analizar un poco lo que está pasando, así que encantado de estar acá. Y quiero partir con una pregunta que está súper relacionado con lo que vamos a ir hablando más adelante, que tiene que ver con el manejo, digamos, económico. No quiero ponerle apellido, si es fiscal, si es monetario, pero el manejo económico que hacen los países en épocas como la que estamos viendo ahora, una época difícil, digamos, de crisis, y lo que se conoce como las medidas contracíclicas, ¿no es cierto? O sea, época de vaca flaca, ojalá meter un poco más de plata a la economía, de buscar dinamismo a la economía. ¿Tiene sentido eso? ¿Es algo de consenso, algo controvertido? Mira, yo creo que no solo tiene sentido, sino que es absolutamente necesario el manejo contracíclico, porque imagínate que hiciéramos manejo procíclico, hagámoslo así como en sencillo. ¿Qué significa hacer manejo procíclico? Que cuando la economía está en boom, hacemos todavía más expansión. Lo que hace la política monetaria, la política fiscal, es normalmente tratar de ir contra el ciclo. ¿No es cierto? Es decir, que cuando la economía está floja, estimularla a través de política monetaria, política fiscal. Aquí tenemos dos institucionalidades distintas, parte de nuestra institucionalidad, que el Banco Central se maneja de forma autónoma, el Ministerio de Hacienda no, el Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?, es parte del Ejecutivo, pero el Banco Central es autónomo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque antes teníamos un Banco Central que dependía del Poder Ejecutivo. Y hoy día no, hoy día es un banco central que tiene autonomía para actuar en pos de ciertos objetivos, que es fundamentalmente la estabilidad de precios y que la cadena de pago se mantenga razonablemente bien. Esos son los objetivos del Banco Central. Ahora, la idea de hacer esta política contracíclica está en que es necesario, particularmente en una situación tan compleja como la que hemos vivido con la pandemia, sobre todo con la pandemia, ¿cierto? Porque antes tuvimos la crisis social, la violencia, que también afectó a la economía, pero que en estas circunstancias podamos tener un estímulo, porque de lo contrario tendríamos una recesión muchísimo mayor. ¿Y por qué es tan importante este Esto como que concepto de... suaviza el ciclo, digamos, ¿no? Esa es la idea, suaviza el ciclo, porque si no, en algunos casos hay políticas que exacerban el ciclo, ¿no es cierto? Entonces, si yo me pongo a gastar cuando la economía anda muy bien, estoy exacerbando el ciclo económico. Entonces, Esa lo es que la yo importancia quiero, ahí del ahorro en la época de las vacas gordas, ¿ah? Que claro, se claro, olvida. oye, y esto es bíblico, ¿no es cierto? Es bíblico, está en la Biblia, los años de Claro. vacas gordas, los años de vacas flacas, ¿no es cierto? Porque hay que ahorrar en los periodos de bonanza. Ahora, nosotros tenemos una institucionalidad fiscal que es ya, de alguna manera, suaviza el ciclo, ¿no es cierto? Al tener la regla fiscal que dice no gaste de acuerdo al ingreso corriente, sino que gaste de acuerdo al ingreso estructural. No gaste de acuerdo al precio del cobre del periodo, sino al precio del cobre de largo plazo, determinado por un comité de expertos independientes, ¿no es cierto? Pero esa regla, la mera aplicación de la regla en un periodo de una pandemia como la que hemos vivido, no es suficiente. Entonces, por eso se sale de la regla, se escapa de la regla en un periodo en el cual, a pesar de eso, a pesar de las medidas, la economía cayó 5,8% el año pasado, casi 6% el año 2020, y este año 2021 va a crecer en torno a 11%, ¿cierto? Porque estas medidas contracíclicas han actuado y han logrado, bueno, por distintas razones, pero también por el efecto rebote. Como el año pasado caímos 6 Claro, puntos, casi 6 puntos, la base es menor. la base te permite, ¿no es cierto?, este rebote al volver a una cierta normalidad, ¿no es cierto?, como estamos volviendo
Felipe, pero hay una pregunta que yo creo que es súper interesante, de nuevo, adelantándonos a lo que vamos a ir conversando en unos minutos, y es si hay algunos límites para estas medidas contracíclicas. O sea, si hay un punto en que gastar mucho, por ejemplo, en época de vacas flacas, puede ser contraproducente. Efectivamente hay límites, porque lo que hacemos es gastar más. Ahora, entre paréntesis, parte de este gasto puede ocurrir porque fuimos responsables en el pasado. Eso es algo que la gente tiene que entender, que esto no es llegar y decir cualquier país puede aplicar estas medidas contracíclicas como lo ha hecho Chile. No. ¿Por qué? Porque Chile constituyó ahorros, tenemos el Fondo de Estabilización Económica y Social, tenemos el Fondo de Reserva de Pensiones, y además hemos tenido una política fiscal muy responsable en el pasado, y por eso en los periodos más duros se pueden utilizar estas medidas. Estas medidas tienen un límite, y está dado, ¿no es cierto?, por eh, no generar desequilibrios macroeconómicos que sean insostenibles, ¿cierto? Y en ese sentido, los riesgos son estas medidas contracíclicas. Si las medidas no se retiran a tiempo, pueden generar un sobrecalentamiento de la economía, desequilibrios financieros o insostenibilidad fiscal. Y yo creo que esto es bien importante de tenerlo en mente. Ahora, también uno podría decir, es un problema quedarse sin unas municiones para otras crisis, ¿no es cierto? Claro, porque si nos Que agarra no sé, hay que tocar madera, pero si nos toca un terremoto en 2 años más, las arcas fiscales van a estar debilitadas. O sea, eso es sin duda que van a indudable. estar debilitadas, y por eso es muy importante que los estímulos se retiren a medida que la economía va poniéndose a tono, que se va poniendo más robusta, que va tomando, nadie duda que la economía este año ha volado, ¿no es cierto? Pero ha volado en parte por la base de comparación y en parte porque hemos tenido, ¿cierto?, el plan de estímulo fiscal y también el estímulo fiscal, el estímulo monetario y los retiros, Eso, los famosos a retiros. eso quería apuntar, a los retiros, porque tú hablaste del sobrecalentamiento de la economía, ¿no es cierto? Entonces, si un gobierno es responsable y puede gastar, digamos, en la medida de lo que le genera su ahorro, en la medida de sus expectativas de ingresos futuros, y dice, mire, ¿sabes que yo en esta época de crisis, en esta época excepcional, esto es lo que puedo gastar contracíclicamente para no sobrecalentar la economía? Pero aparecen políticas como estos retiros, que en el fondo no es el fisco, sino que son los propios ahorrantes que meten plata a la economía y que pueden, no sé si decirle agravar, pero pueden producir este sobrecalentamiento. Y eso es más o menos lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Bueno, absolutamente. Y por eso es que es tan importante cuando estamos en esta discusión del cuarto retiro, ser responsable, porque una cosa es la medida que puede ser popular en el momento, pero fíjense los efectos que han tenido estos retiros ya. Sin hablar del cuarto retiro, aún, ya hemos tenido un efecto mayor sobre las tasas de interés. ¿Qué es lo que significa? Los créditos hipotecarios han reducido sus periodos de tiempo de más de 25 años o 25 años, hoy día estamos en 20 años. Las tasas de interés han aumentado y eso significa que las cuotas que se van a pagar, ¿no es cierto?, por los hipotecarios van a ser más altas y van a quedar fuera de la posibilidad de tener un hipotecario gente que hoy día la tiene. Entonces, no solamente que los créditos van a ser más caros, se acorta el tiempo del crédito. Esto es algo, ha sido un daño que se le ha causado a la economía con los retiros. Los retiros han tenido sus efectos positivos en aliviar la liquidez de la gente, pero claramente, a medida que nos acercamos a este cuarto retiro, los efectos que ha tenido sobre los precios. La inflación está en más de 5 puntos. La economía está creciendo 11%. Nadie dice que estos son crecimientos que sean posibles de sostener en el tiempo. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer en este momento, ojalá, yo espero que en el Senado haya la responsabilidad de rechazar el cuarto retiro, porque este cuarto retiro, particularmente en un instante en que la economía, en un momento en que estamos creciendo al 11%, que la inflación se empina sobre el 5%, que las tasas de interés van al alza, y al alza en forma significativa, importante, en que los precios van al alza, esto Claro. está generando una serie de damnificados. La gente que quiere obtener un crédito, los que van a comprar, los que viven de un sueldo, ¿no es Oye, cierto? y hay un efecto que la gente se le olvida, y es que,
La inflación es un fenómeno monetario, ¿no es cierto? Entonces, independiente si es importado o no, en los retiros lo que están haciendo es agravando este fenómeno, están haciendo que los niveles de precios crezcan. Y la Bueno, por forma que supuesto. tiene el Banco Central de controlar estos aumentos de precio es moviendo la tasa, ¿no es cierto? O Así sea, es. no hay otra forma. Y eso significa, entre otras cosas, menor inversión. O sea, se encarece la inversión y ahí ya, además de lo que es como el consumo familiar, ¿no es cierto? Las cuentas del supermercado se encarecen, los créditos hipotecarios se encarecen, pero además, eventualmente esto se va a traducir en menor inversión, menos pega, menos... menos entonces, de alguna manera estamos sacrificando además los próximos años, ¿no? Mira, aquí, y hay un efecto que no hemos tocado, sin duda, que eso tiene un efecto sobre la inversión, pero además una inversión que está golpeada por efectos de la incertidumbre política en este Claro. momento, porque tenemos otros elementos, no solamente este tema de los precios, pero ya tenemos que las tasas de interés están respondiendo al alza también por la incertidumbre política, por el daño institucional que se ha hecho, entre otras cosas, con estos tiros. Porque había aquí un daño institucional y eso dice, genera una actitud de mayor cautela, de mayor preocupación por parte de la gente que debe venir a invertir para generar empleo, para generar oportunidades, para darle oportunidades no solamente a los trabajadores, sino que a mucha pyme que está buscando dónde, a quién colocarle sus productos. Y estos, cuando tenemos la inversión de empresas grandes, aquí hay que sea bienvenida la inversión, no solamente de las pymes, y las pymes se van a beneficiar, que haya también empresas grandes porque tienen que mover Necesitan la aguja. proveedores, claro. ¿Ah? Necesitan Las empresas proveedores. grandes necesitan los proveedores y por lo tanto ojalá que haya muchos proyectos, mucha inversión y eso está siendo afectado en este momento. ¿Para qué hablar de las pensiones futuras? Fíjate, Jorge, que si hubiera un cuarto retiro, se van a quedar más de 5 millones de personas, se quedan sin saldos en sus cuentas de ahorro previsional. Claro. Entonces, ahí tenemos otro efecto y entonces quienes promueven los retiros cuentan una parte de la historia, no cuentan la otra parte de la historia, la parte compleja. Si le oiga, ¿sabe qué? Si usted decide sacar ahora, claro, la gente, algunos sacan porque necesitan, otros sacan porque dicen, bueno, yo no sé si estos fondos van a estar ahí cuando yo los necesite. ¿Ah? No, O sea, hay una yo aquí soy muy crítico, pero hay una frivolidad en esta defensa del cuarto retiro en decir, oiga, pero si es que la gente lo necesita, los que critican el cuarto retiro son puros técnicos. Claro, pero si es que a la gente también todos estos efectos les va a llegar ahora ya. ¿Ah? A ver. quién paga los mayores precios, la mayor inflación? ¿Quién paga las mayores tasas de interés? ¿Quién paga los mayores costos del tipo de cambio, que también se ha afectado por esta situación de inestabilidad institucional que viene del mercado de capitales? La, los créditos hipotecarios, o sea, uno podría decir, hay muchísimas razones para decir con toda, o sea, siendo categórico, que los perjuicios de un cuarto retiro superan largamente los beneficios del cuarto retiro, que es la liquidez que obtiene la gente. Además que es una medida regresiva, porque le llega a A la los más gente pobres. que, claro, o sea, ¿quiénes son los que al final terminan pagando la inflación? Más que nada, los que tienen menos. Claro. Oye, Felipe, hay como varias cosas para meter en la juguera, ¿no es cierto? Por un lado tenemos este daño institucional, yo diría, daño o debilitamiento de las reglas del juego, ¿no es cierto? Ya para los inversionistas eso evidentemente debilita, ¿no es cierto?, la expectativa de invertir en el país, sobre todo esto mediano a largo plazo. Por otro lado, tenemos esta situación de inflación que requiere que el Banco Central actúe, que mueva la tasa política monetaria. Y por otra parte, está el tema de que hoy día hay mucha plata circulando. O sea, el último IPOM muestra que la cantidad de plata en las cuentas corrientes alcanza prácticamente hasta el próximo año. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, en tu opinión, si es que tienen alguna expectativa, en los próximos años? Estoy pensando en 2023, los años cercanos, digamos? ¿Qué va a pasar con la realidad económica del país? Bueno, yo creo que aquí lo que efectivamente va a pasar es que vamos a tener un aterrizaje bastante brusco el próximo año, luego de haber tenido este año
de jauja, ¿no es cierto? Jauja en el sentido de que aquí cuando la economía crece al 11%, sí que hay mucha cosa que está pasando, ¿no es cierto? Y esto, los que proveen bienes, los que proveen trabajo, hay gente que ve cómo los salarios también están respondiendo, ¿no es cierto? Y eso es positivo. El próximo año vamos a caer a la realidad. Y esa realidad puede ser bastante dura, porque aunque hay algún rezago del efecto de los retiros, que dineros que queden circulando en el sistema para el próximo año, esto se va a ir muriendo en el tiempo. Esta economía, nadie ha sostenido que esta economía puede seguir creciendo al 11%. O sea, lo más probable es que el próximo año nos vayamos a crecer entre el 2, por ahí por el 2, 2,5, 3%, con suerte. Entonces, eso es un aterrizaje bastante brusco en materia del crecimiento que se está dando. Felipe, bueno, entonces, frente a esta situación, ¿no es cierto?, diría, de dificultad del futuro cercano, eh, coincide con las elecciones presidenciales, y más allá de opinar respecto de los candidatos, ¿no es cierto?, cada uno ahí tendrá sus preferencias, pero es un momento también de ver programas económicos, ¿no? Y tal vez la pregunta ahí que creo que es importante hacerse es, ¿qué elementos de los programas económicos podrían ayudar entonces a la reactivación, ¿ah?, a salir de este hoyo? Si es que tú ves que hay temas en los programas económicos que sean útiles o cosas que eches de menos, tal vez. Mira, yo creo que hay cosas que son eh, claramente perjudiciales, digamos, ¿no? También, porque ¿qué es lo que me falta ver a mí? Yo veo que los programas económicos no han tenido, en general, lo digo, hay algunos donde hay más énfasis en el crecimiento, hay más énfasis en las oportunidades. Me parece que propuestas para elevar la capacidad de crecimiento de la economía, para elevar la productividad, las veo más bien escasas en general en los programas económicos. Sí, lo que uno ve es unas propuestas, ¿no es cierto? Por ejemplo, que me hace falta también, propuestas para reimpulsar el sector exportador. Nosotros en CLAPES acabamos de hacer un estudio con Germán González sobre cómo dinamizar las exportaciones chilenas. Había consideración que las exportaciones han reducido su tasa de crecimiento en forma importante y que llevamos prácticamente 5 años con crecimientos bajos o escuálidos, prácticamente estables en volumen, no en valor, porque ahí tienen que ver el tema de los precios. Entonces, a mí me ha gustado ver más cómo reimpulsar el crecimiento, la sostenibilidad de largo plazo de este crecimiento, no el crecimiento de un año, sino que cómo sostenerlo. ¿Por qué? Porque ahí está la fuente del bienestar, de mejores salarios, de mejores ocupaciones, de poder tener oportunidades para las pymes, personas, pymes, todas mejoran en un escenario donde la economía empieza a crecer más. Yo creo que eso es lo básico, es aumentar el bienestar de las personas. Para poder aumentar el bienestar, tenemos que crecer. Eso es absolutamente central. Y lo otro que yo diría es que encuentro que es complejo son Eso algunos, es como lo que sobra, no lo que falta, sino que lo que claro, eso más sobra. bien, yo veo unos paquetes tributarios que graciosamente, ¿no es cierto?, dicen, no, vamos a aumentar en 10 puntos la recaudación. En la campaña del candidato del Frente Amplio y el Partido Comunista, donde hay 2,5 puntos que vienen de evasión, hay una cantidad de impuestos que en otras partes del mundo no han resultado, ¿ah?, o que se han retirado, como por ejemplo el Los impuesto súper ricos, patrimonial. ¿Ah? El los impuesto súper al ricos patrimonio. famosos. Y el tema del impuesto al patrimonio, cuando hay un impuesto al patrimonio, en el fondo lo que está haciendo es grabando el capital, grabando la inversión. La gente va a tener menos incentivo a invertir y eso va a afectar no solamente cuando se dice, no, es que esto afecta al 1%, eso no es cierto. Eso va a afectar a todos, hay que decirle la verdad. Uno no puede pensar que en esto de los impuestos uno dice, no, esto es solamente, hay que ver el equilibrio general. Y esa es la parte donde me parece que hay voluntarismo, hay tratar de decir, oye, voy a recolectar 10 puntos del PIB, 8 a 10 puntos del PIB, es lo que se ha hablado. Eso es una cantidad enorme de recursos. Y sin duda, un impuestazo de ese nivel va a traer consigo un frenazo mayúsculo de la economía.
No hay duda de eso. O sea, y sobre todo, ¿por qué no podría decir, oye, veamos qué brecha tenemos con la OCDE? Hagamos bien los números. Nosotros hemos hecho este ejercicio en otro trabajo en CLAPE. Hicimos el ejercicio de ver cuál es la brecha tributaria que tenemos con la OCDE. ¿Cuándo corregimos por dos valores, por tres cosas que son fundamentales? Las pensiones, las contribuciones a seguridad social. En otros países se llaman impuestos, aquí no, aquí son contribuciones, el grueso son contribuciones a cuentas individuales. Entonces, eso hay que, de alguna manera, despejarlo, hay que corregirlo. Hay que corregirlo por nivel de ingreso per cápita. Y hay que corregirlo también por la estructura etaria de la población. Y cuando hacemos eso, nos encontramos con que la diferencia está más bien más cerca de los 2 puntos que de 10 puntos del PIB. O sea, está más cerca de 1,5 a 2 puntos de lo que nos da a nosotros, ¿no es cierto? Cuando uno Igual corrige bien. en términos de equilibrio, igual siempre, a mí siempre me ha parecido muy raro esta idea como que hay que recaudar más, y olvidarse de que para recaudar más también hay que generar más, ¿ah? No crece los Eso es. árboles, Eso y es porque hay en si no, general poco incentivo eso, no lo poco que va a incentivo, ocurrir es que poco discurso eso. se va a vender un volador de luces y se va a decir, vamos a recaudar 8 puntos del PIB, vamos a frenar la economía y no se va a cumplir la recaudación y vamos a terminar con tasas altísimas, vamos a ser un país menos atractivo para la inversión, vamos a estimular a que la gente busque otros rumbos. Si la inversión puede encontrar distintos lugares en el mundo para ir. Así es que me Ahí parece que competimos con todos. estamos compitiendo a nivel global para atraer inversión. Y Oye, por Dios que ayuda tener inversión extranjera que venga al país y que venga a confiar, a generar puestos de trabajo, a pagar sus impuestos, a generar beneficios a las comunidades donde se instala. Así es que a mí me parece que ahí hay un tema que es mayor. Oye, Felipe, y en relación a eso, a nuestra forma de ver el mundo como país, ¿ah? Hay cierta controversia sobre propuestas de revisión de los tratados de libre comercio. Yo no sé si tú has podido ver, la verdad es que es bien confusa, porque nadie entiende muy bien cuál es la propuesta todavía, pero, o tal vez ellos la entienden, pero los que estamos al otro lado no hemos sabido entender. Pero no sé si tú le has dado una vuelta a lo que están proponiendo, y qué te parece. Mira, definitivamente es una propuesta muy compleja. Es una propuesta porque ¿qué es lo que revisar? Una cosa es decir, mire, ¿sabe qué? Yo voy a discutir con mis socios, a ver cómo puedo mejorar los tratados. Eso es bien distinto a, digamos, una cosa es profundizar, mejorar los tratados. Y otra es decir, voy a poner en revisión, ¿no es cierto?, lo que hoy se ha hecho. Hemos construido la red más amplia de acuerdos de libre comercio del mundo. Tenemos acuerdos de libre comercio con alrededor de 65 países. Tenemos más de 30 tratados internacionales que hemos hecho con países o con regiones, tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, todo esto nos ha dado, hay mucha inversión extranjera que viene al país aprovechando los beneficios de los tratados porque se basa acá para exportar. Esto le permite, hoy día se hacía un cálculo de cuánto más costarían los celulares Sin si, tratado. sin tratado, ¿no es cierto? ¿Cuánto más le costaría a nuestros exportadores llegar a otros mercados? ¿No es cierto? Si es que no tuviéramos ese acceso preferente. Entonces, esto sería un efecto mayúsculo. Afectaría a millones, no a 10.000 personas o a 100.000, afectaría a millones de personas. Y esto fue planteado con mucha claridad, a mi juicio, por el alcalde de Recoleta, ex precandidato presidencial, ¿no es cierto? Cuando dijo que había que revisar todos los tratados, entonces, yo digo, salieron a responder un grupo de 8 ex cancilleres, ¿no es cierto?, de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría. Son 8 ex cancilleres que tienen amplia experiencia en este tema. Me dijeron que esto es una de las bases de la confiabilidad que tiene, del prestigio, ellos hablaban, ¿no es cierto? El cumplimiento de nuestros tratados es parte de ser confiable como socio. Y esto además ha generado una cantidad enorme de beneficios y por eso es que hay muchos, y digo transversalmente, que han planteado básicamente que aquí lo que no hay que hacer
es empezar a salirse de estos tratados, sino que lo que hay que hacer es expandir, es profundizar, es mejorar los tratados, pero con la idea de expandirlos. Somos una economía pequeña. Necesitamos tener el mundo en las mejores condiciones. Y hemos construido esto a través de muchos gobiernos distintos, de distintos signos. Esto ha sido algo transversal. Por lo tanto, que se venga a poner hoy en día en juicio, en tela de juicio, en que esto hay que revisarlo, hay que de alguna manera cambiar toda esta estrategia, yo considero que es una estrategia o una propuesta muy dañina, ¿no es cierto? Y por eso publiqué hace poco una columna sobre este tema también, ¿cierto? Hoy día leí en las redes sociales uno de los promotores de esta idea que decía, oiga, pero es que esto lo queremos hacer, entre otras cosas, para poder promover la política industrial en Chile. ¿Ah? Porque tenemos que profundizar la política industrial en Chile. ¿Por qué no se ha hecho más política industrial en Chile? Por los tratados de libre comercio. Yo ahí estuve, bueno, lo hice al final, pero decirle, oye, ¿quién dice que la política industrial, lo que están entendiendo ellos, es una política de consenso? ¿Ah? Como si fuera algo que, o sea, superior, digamos, a justamente los beneficios que trae el libre comercio y toda esta discusión que se ha dado sobre las diferencias entre políticas horizontales, es decir, innovación en cualquier industria versus verticales, elegir una industria y enfocarse en eso. No sé si a ti te hace sentido ese argumento de parte de tus promotores de tratar de avanzar en mayor política industrial. Yo creo que el tema, lo que pasa es que ¿qué llamamos política industrial? Yo creo que es muy complejo esto de andar escogiendo sectores ganadores que se escogen a nivel centralizado, ¿no es cierto? Hay algún personaje que no arriesga nada, porque no arriesga su propio dinero y dice, o sus propios recursos, y dice, no, ahora hay que apostarle a esto, hay que apostarle a esto otro. Mira, por ejemplo, nosotros miramos los casos de Nueva Zelanda y de Australia y los comparamos con Chile, en otro trabajo que hemos hecho en CLAPE. Y nosotros llegamos a determinar que estos dos países no llegaron a ser desarrollados a través de un proceso de tremenda diversificación de su base exportadora, sino que de aprovechar su ventaja corporativa. Si podemos diversificar en ese proceso, fantástico, pero no hay que poner la carreta delante de los bueyes. Lo que tenemos que hacer es entregar las condiciones para que se vaya desarrollando, ¿no es cierto?, distintas opciones, distintas alternativas. En algunos casos lo haremos con incentivos especiales a la investigación y desarrollo, por supuesto. Ahí hay un rol del Estado. Claro, ese es el tipo de políticas que yo digo que son horizontales, son innovación, pero a cualquier industria, a la que venga. Digo. Pero no a la que determine un funcionario, ¿no es cierto? Por alto que sea ese funcionario, decir, oye, mire, ya a mí se me ocurrió que tenemos que ir en este rumbo, y usted que no, es que a mí me parece que esto es lo que deberíamos hacer. Esas políticas han fracasado en muchas partes del mundo. Oye, Felipe, bueno, hablamos de todo, ¿eh? No sé si se nos queda algún tema económico de la contingencia fuera de la conversación. No, yo creo que, mira, vamos a ver, hablamos del cuarto retiro, hablamos del tema de los tratados internacionales, los programas de gobierno, de los efectos de la inflación, las tasas, el tipo de cambio, ¿no es cierto? En fin, yo creo que, oye, y un tema muy importante que hablamos también, que son las menores pensiones futuras. ¿Ah? Y esa es la parte que, o sea, hoy día estamos haciendo una política que es pan para hoy y hambre para mañana. Nos estamos alejando de buenas pensiones, no acercando. Así que... Eso es. Oye, pero bueno, por esta conversación te quería dar las gracias. Yo creo que ahí la gente que nos escuche, que nos vea, va a agradecer ahí tener tu visión sobre todos estos temas. Así que muchas gracias por haber estado acompañándonos hoy. Bueno, gracias Jorge, gracias por la invitación. Para mí un gusto estar acá, poder discutir con respeto las diferencias de opinión que tenemos en algunas políticas, porque creo que es muy importante que podamos trabajar y discutir con respeto, pero con franqueza. Muchas gracias. Bueno, esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para hablar con franqueza, ¿no es cierto?, de la economía y darle una mirada alternativa. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Te invito a suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube. Vas a estar al día con nuestros mejores contenidos y no los vas a encontrar en ninguna otra parte.